Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes del devocional diario. Estamos hablando en la serie sobre Jonás. Estábamos viendo en el devocional anterior cómo Jonás fue rebelde a la misión que Dios le encomendó y leíamos el capítulo 1. Ahora leemos el capítulo 2, que trata sobre Jonás en el vientre del gran pez. En este momento que Jonás es lanzado al mar, y él comienza adentro, ya una vez ha sido tragado por el pez, él empieza a orar al Señor. Y dice el capítulo 2: Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Esta oración, mis queridos hermanos, es bien sencilla, se puede decir. Hemos leído ahora el capítulo 2 de Jonás para que vea qué sencillo es leer la palabra de Dios. No requiere invertir más que deseo, voluntad. Y en este capítulo 2 que hemos leído de Jonás, Jonás está realizando una oración en donde podemos ver algunos puntos bien importantes. Podemos ver cómo Jonás invoca a Dios en la angustia, una angustia que él mismo se había provocado por su rebeldía, pero cómo Jonás manifiesta esperanza, cómo Jonás tiene una esperanza de resucitar, lo vamos a ver más despuesito. Vemos el clamor que Jonás hace y la confianza que él tiene en la salvación. Dice el versículo 1: Oró Jonás al Señor desde el vientre del pez y dijo, fíjese la oración de Jonás: invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Invocar al Señor en la angustia. El Salmo 34:4 es un salmo muy bonito, muy interesante, y este versículo 4 del Salmo 34 dice: busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí, mis queridos hermanos, ya nos está dando una idea de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las situaciones, en medio de las angustias, de los problemas, de las pruebas, pero también tenemos que hacerlo cuando todo esté bien. Tenemos que buscar al Señor. Esa es al final la clave de todo, mi querido hermano. La búsqueda del Señor. El Señor ya dio el paso por nosotros. Hay algunos que dicen: ¿cómo vas a buscar al Señor si el Señor no se ha perdido? El que anda perdido eres tú. Pero esa gente nunca ha leído la Biblia, porque la palabra de Dios nos habla de buscar al Señor. ¿Qué significa esto? Él está en su trono, pero Él ya se encarnó por nosotros. Él ya dio su vida por nosotros. O sea que Él ya cumplió la primera parte de su nuevo pacto, que fue entregarse por nosotros como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Entonces ahora nos toca a nosotros
la segunda parte del pacto. Hoy nos toca nuestra propia parte. Y nuestra propia parte es buscar al Señor. Entonces dice este salmo, busqué al Señor y Él me oyó. Él siempre escucha, mi querido hermano, cuando nosotros lo buscamos a Él en arrepentimiento, en conversión. Él siempre nos escucha. Solo hay una manera, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuando Él no nos escucha. Y Él cierra sus oídos cuando nosotros queremos persistir en nuestro pecado, en nuestra inconversión. Todo aquel que se obstina en su pecado, dice claramente la palabra de Dios, su oración es abominable a los ojos del Señor. No le escucha, cierra sus oídos. Y qué triste es que hay mucha gente ahora que precisamente vive en esa situación. Hacen oraciones, hacen ritos, hacen esto, hacen lo otro. Y realmente sus oraciones, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no es invento mío, no es cosa que yo esté juzgando como es lo primero que dice este tipo de gente, es lo que dice Dios. O sea que reclamos, háganselo a Él, no a mí. Dice claramente que para Él la oración de los impíos es abominación, no le escucha. Pero cuando tenemos un corazón dispuesto para buscar a Dios, claramente nos dice la palabra de Dios, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscar a Dios en medio de cualquier situación, sea buena o sea mala. Ya les he comentado, los que tienen años siguiéndome, que yo cantaba y escuchaba un corito que me gustaba mucho cuando yo pertenecía a las asambleas de Dios. Y ese corito decía, alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, en mi quebranto y mi dolor. Y esto es una de las maneras, mis hermanos, que nos enseña la palabra de Dios. Alabar al Señor no solamente cuando todo está bien, alabar al Señor también en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Pero también buscar al Señor no solamente cuando estamos en tribulaciones, sino buscar al Señor cuando todo esté bien. O sea que la búsqueda del Señor tiene que ser constante. Entonces dice acá Jonás, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Luego el versículo 3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás estaba sintiendo en este momento el alejamiento de Dios. Hay un momento, mis queridos hermanos, en que Dios se aparta y ahí es donde vienen las ondas y las olas. Ahí es donde vienen aquellos momentitos que uno dice, bueno, esto es por mi culpa, realmente me lo merezco lo que está pasando. Entonces viene Jonás y dice, desechado soy de delante de tus ojos, pero luego, esto está en el versículo 4, sigue diciendo, mas aún veré tu santo templo. O sea que en medio de toda la tribulación que Jonás estaba pasando, él no perdió su esperanza en Dios. Mis queridos hermanos, esa es una de las cosas que nosotros como humanos perdemos tan luego, la esperanza en Dios. Solo basta ver las redes sociales en estos días que hemos estado atravesando. Cuánta desesperanza, cuánto abatimiento. La gente loca, la gente diciendo que el mundo se va a acabar, que esta pandemia, que otros diciendo no, todo esto es mentira. Total de que hay tanta desesperanza, pero muy poca gente realmente tiene la cura de esta situación. ¿Y sabe cuál es la cura? La búsqueda de Dios, la conversión. No se convierten. Se pelean entre gobiernos, se pelean entre políticos. Cada quien una pugna por tratar de ver quién tiene el poder. También la gente vive en una desesperanza. Yo conozco gente que yo puedo ver sus publicaciones y yo veo, wow, esta gente ni siquiera saben en quién han creído, porque viven en una desesperanza total. Están destruidos, están abatidos y no tienen la confianza en el Señor. Y lo más triste es que al no tener la confianza en el Señor, el alma está perturbada. El alma no tiene reposo, no tiene descanso. El Salmo 62, versículo 5 dice de la siguiente manera: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando nosotros vamos a la oración, mi querido hermano,
Tenemos que aprender a desarrollar la oración sin andar leyendo métodos ni libros. Un día alguien me estaba diciendo, yo le recomiendo que lea los libros de no sé quién, porque ahí da talleres para aprender a orar. Si para orar lo único que tú necesitas, mi querido hermano, es doblar tus rodillas, cerrar tus ojos, cerrar la puerta de tu cuarto y hablarle a Dios. Y ya Él escucha a través del Espíritu Santo que está en nosotros. En el nombre de Jesús. Esa es la manera de orar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y Él nos escucha. Y cuando nosotros entramos en ese tiempo de oración, tenemos que aprender a reposar en Dios. Por eso es que el tiempo de oración tiene que ser suficiente, tiene que ser pues con bastante tiempo. Porque muchos de nosotros hemos estado acostumbrados, yo recuerdo que yo así comencé hace muchos años, que llegaba a hacer oración, Señor, gracias te doy y te pido, Padre, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, en el nombre de Jesús, amén. Y eso era todo. Pero no había oportunidad para llenarme de la presencia de Dios, de estar en tranquilidad. ¿Sabe usted, mi querido hermano, por qué todas estas religiones orientales y estas religiones, el maligno se aprovecha de este tipo de filosofías a través de las celebridades y tienen mucho éxito? Porque la gente no ora, no puede tener un ratito con Dios. Entonces se han ido por el lado aparte, se han ido por la tangente, como dicen, se han ido por otro camino. Entonces empiezan a hacer meditaciones, y qué triste ver católicos evangélicos y ver, bueno, aunque son más los católicos que hacen eso que los mismos evangélicos, y algunos se van a enojar por esto, pero igual a mí ya no me interesa que se enojen conmigo. Entonces, qué triste ver en las fotos de algunos que se denominan determinada religión y están con sus manos así, están haciendo meditaciones y con los pies cruzados. Qué peligroso, mi querido hermano. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no pueden tener un ratito con Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a los apóstoles? No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. No pueden velar porque no hay comunión. Y al no haber comunión con Dios, no pueden orar. No hay nada que... Es como cuando usted está en una sala, está en un cuarto y hay una persona ahí que usted no conoce. Uno se siente hasta incómodo y viendo porque no hay tema de conversación, no hay nada en común. No conozco a esa persona no me conoce. Entonces no hay nada de qué hablar. No hay un tema de conversación diferente a como cuando uno está con sus seres queridos o con sus amigos y uno platica y platica por horas. Pero con alguien desconocido no. Y eso es lo que ocurre. La gente no conoce a Dios. Entonces cuando están solos, no hay nada que hablar. No hay tema de conversación. Porque nunca lo han oído hablar a Él, porque nunca leen la Biblia. Y nunca han hablado con Él, porque nunca oran. Entonces se van a través de métodos. Libritos aquí, libritos allá, oracioncitas aquí, oracioncitas allá. Porque no pueden tener ese acceso directo, como dice la epístola a los Hebreos, no pueden entrar al trono de la gracia porque no hay comunión. Y otros se van por este tipo de filosofías de meditación, donde están con la mente en blanco, y de acuerdo a lo que dicen algunos estudiosos en demonología, son puertas malignas que se abren para que espíritus malignos entren. Entonces el Salmo nos está diciendo claramente, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Ya es tiempo, mi querido hermano, especialmente usted que se jacta de pertenecer a una iglesia y de haber pertenecido toda la vida, pero que no tiene comunión con Dios, ya es tiempo que empiece. Están bien los libritos, están bien los folletitos, pero es mejor hablar directamente con Dios. Es mejor apartar, haga a un lado todo eso, haga la prueba, haga a un lado todo ese montón de folletitos y empiece a hablar con Dios. Cierre sus ojos, cierre la puerta de su cuarto, aparte tiempo para aprender a estar delante de Dios. Esto no se aprende en libros, no se aprende en talleres, esto se aprende en su habitación, a solas con Dios. Entonces Jonás está diciendo claramente, desechado soy de delante de sus ojos, mas aún veré.
tu santo templo. Aprendió a tener esperanza en Dios. Este hombre era un profeta, este hombre conocía de Dios, lo que pasa es que se puso rebelde y salió huyendo. Luego en el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Sacaste mi vida de la sepultura. Esto está hablándonos acá que espiritualmente ahora Cristo ya no resucitó. ¿Cómo es eso que Cristo no resucitó si todavía tenemos el cuerpo de carne? Espiritualmente ya no resucitó. Y eso es lo que dice San Pablo en Efesios. San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera. Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, fíjese qué tremendo esto, muertos en pecado, muertos en inconversión, muertos en rebeldía, en abierta rebelión contra Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hay mucho misterio que estudiar. Aquí hay mucho que estudiar, hermanos. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Eso ocurre cuando nosotros decidimos dejar nuestro pecado, dejar nuestra inconversión, recibir a Jesús como el Señor de nuestra vida, el que manda en nuestra vida. Ya no soy yo el que manda, es Él el que manda, y cuando yo lo confieso a Él con mi boca que Él es el Señor, entonces Él por medio de su gracia me salva. Ya no estoy condenado, ya no hay condenación para mí. Ya el maligno no puede venir a acusarme y a condenarme, porque ahora ya no le pertenezco al maligno. Ahora yo soy de Cristo, porque Él me compró y yo recibí y acepté su sacrificio. Y he hecho el compromiso de ahora de morir para mi vida anterior, morir para mi pecado y comenzar a vivir para Cristo. Entonces está diciendo que juntamente ahora con Él nos resucitó. No ha llegado aún la salvación plena. Por eso tenemos que perseverar en la gracia. Ya la gracia nos ha hecho salvos. Ya tenemos la promesa, la garantía. El mismo Espíritu Santo, dice San Pablo, es las arras de la promesa. Ya tenemos el certificado en nuestras manos de que Cristo ha salvado nuestra alma, que ahora somos de Cristo. Pero falta todavía, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que esforzarnos y perseverar en la gracia. De lo contrario, no entraremos. El que se duerme en sus laureles no va a entrar, no entra. Hay que esforzarse. San Pablo hablaba de doblegar su cuerpo, no de estarse dando azotes como muchos lo interpretaron y se han venido azotando y garroteando por la historia. No, está refiriendo a doblegar los instintos carnales, a dejar que Cristo nos ayude a doblegarlo a través de su Espíritu Santo. Entonces dice que nos sentó ahora, nos resucitó con Él y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea que nosotros, mi querido hermano, tenemos tronos en el cielo. Son tronos que quedaron vacíos. ¿Sabía usted que muchos tronos quedaron vacíos en la eternidad? Tronos que estuvieron ángeles, que decidieron dejar esos tronos para rebelarse contra Dios. Esos tronos quedaron vacíos. Ahora Dios nos ha hecho sentarnos, Cristo nos ha hecho sentarnos en tronos juntamente con Él. Por eso somos reyes. Nos ha hecho sentar juntamente con Él, nos ha resucitado, nos ha dado vida nueva. Eso es lo que ocurre en el bautismo. En el bautismo somos sepultados a la vieja vida para resucitar a una nueva vida en Cristo. Y ahora nos ha sentado espiritualmente esperando el día de nuestra redención completa, nuestra redención total, donde nos sentaremos en esos tronos que quedaron vacíos. Por eso dice San Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense, hermano, yo me emociono cuando pienso en esto y digo, bueno, o sea que hay un trono para mí.
Un trono que un día un ángel se sentó ahí. Y un día este ángel decidió rebelarse, decidió desobedecer, decidió ir en contra de Dios, unirse a la rebelión de Satanás y abandonó su trono que tenía. Y ahora ese trono me ha sido dado a mí, que fui creado inferior a él, dice el Salmo 8, que fui creado de carne, que fui creado del polvo. Pero como Dios no solamente me hizo del polvo, sino que me dio de su espíritu. Entonces por eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que vamos a compartir con Él su naturaleza divina y nos vamos a sentar en esos tronos y ese día yo voy a juzgar al ángel que estaba sentado ahí. ¿Y sabe de cómo lo voy a juzgar? Le voy a decir, tú estuviste aquí y lo perdiste. Y yo no merezco estar aquí porque fui pecador. Y yo no merezco este lugar y tú lo perdiste. Así que este lugar me fue dado a mí. Y me fue dado a mí y ahora yo me puedo sentar acá y eso que yo caminé por fe, no por vista. En cambio tú viste a Dios, estuviste con Dios, estuviste sentado junto a Dios y no te importó. Lo desechaste. Y yo, que hasta hoy que he venido aquí he podido ver a Dios tal y como Él es, y que a pesar de mi indignidad, a pesar de mi imperfección, a pesar de mi humanidad imperfecta, yo ahora he podido sentarme en este trono, ahora yo te voy a juzgar. Fíjese qué profundo, qué terrible es esto. Él nos resucitó, nos ha dado una nueva vida y nos ha dado una gran dignidad, mi querido hermano. Por eso es que el maligno quiere destruirnos, porque él sabe muy bien la dignidad que hemos recibido. Versículo 7. Aquí nos habla de clamor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta tu santo templo. Tenemos que clamar siempre al Señor, mi querido hermano. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 5. El Salmo 5 dice, escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Está atento a la voz de mi clamor. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. La oración va para Dios. Oración es hablar con Dios. A ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. ¿Qué significa eso? Al comenzar el día, mi querido hermano, nuestro primer pensamiento tiene que ser para Dios. Nuestras primeras palabras tienen que ser para Dios. Gracias, Señor, por este día. Y luego apartar ya un tiempo para estar en silencio delante de Él. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es lo único que nos queda, esperar en Dios. Es lo único que nos queda, mis queridos hermanos, estar esperando en Dios a través de este clamor. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, dijo Jonás. Y luego en el versículo 8 de la oración de Jonás del capítulo 2 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué son las vanidades ilusorias? Son todo ese montón de teorías, de ideas que se han inventado. Lo que siempre voy a recalcar. La teología del yo opino, yo pienso, a mí se me imagina, yo creo que así es. No, mi hermano. Tenemos que basarnos en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y el profeta Isaías hay un versículo que dice, a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. O sea, no les ha alumbrado, están en tinieblas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Para eso Dios dejó su palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Ahí está el mapa de nuestra vida. Porque los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y para eso, y por eso, han creado una misericordia falsa, engañosa, diabólica, que creen que Dios es alcahuete. Y no, mi hermano. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. La salvación.
Y a eso es lo que tenemos que aspirar. San Pedro dice que ese es el propósito, el fin de nuestra fe, salvarnos. Nuestro objetivo tiene que estar en la salvación. Por eso dice San Pablo en Colosenses 3:1 que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. Dice San Pablo, o le dijo San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, ya nos salvó, ya tenemos el certificado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea que no nos ha salvado por lo que nosotros hacemos. Las obras son parte de la manifestación, o es la manifestación de la fe. Pero creer que yo me voy a salvar porque yo hago aquí, yo hago allá, yo ayudo a esto, yo hago aquí y yo sirvo acá, creer que vamos a salvarnos por eso, muy equivocado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, aquí entra el bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo, cuando somos bautizados en agua y en el Espíritu, sumergidos, cuando somos llenos completamente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fíjese qué interesante, o sea que su favor es el que nos justifica, porque eso es lo que significa gracia, su favor, su amistad, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso, mis hermanos, tenemos que conocer bien lo que Dios nos dice en su palabra. Fíjese, nos salvó, no por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer. Nos salvó simplemente por su gracia, por su favor. Nos justificó. Y esa gracia nos ha hecho a nosotros ser herederos de la gloria, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando Jonás terminó de hacer esta oración, cuando Jonás reconoció el error que había cometido, cuando Jonás reconoció que andaba huyendo de Dios y prácticamente le pide perdón, dice que el versículo 10, mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vomitó a Jonás en tierra. Póngase a pensar, ¿cómo habrá sido el estómago de este animal? Solo piense en lo que uno come. Imagínese uno come su plato de frijoles con queso y tortilla y bueno, lo que comemos. Y todo eso entra en nuestro estómago. Y adentro hay jugos gástricos. ¿Okay? Y adentro está todo eso hecho una masa, una amalgama. Y viene Jonás y entra al vientre de este pez. Entonces Jonás tuvo que enfrentarse a estar adentro del estómago de ese animal con todo lo que él había comido. Fíjese qué terrible. Quién sabe qué olores habían ahí dentro, porque ya era una mezcla de todo, de jugo gástrico, de todo. Y Jonás estuvo ahí 3 días. Y al final el pez lo vomitó. No dice en qué lugar lo fue a vomitar. Pero póngase a pensar en una cosa. Dice que lo vomitó. Y cuando hemos tenido alguna enfermedad o alguna situación que nos ha hecho a nosotros vomitar, no es una experiencia agradable. Bueno, al menos a mí no me gusta vomitar. Hay mujeres que con tal de estar delgaditas pegan unas grandes trancadas de comida y después van a meter el dedo para sacar todo lo que se han comido para no engordar, pero ese es un trastorno psicológico, un trastorno. A nadie en su sano juicio le gusta vomitar. No, ¿cómo va a creer? Y cuando sale aquel vómito, qué cosa. Uno dice, qué asqueroso. Pero si es lo que uno se ha comido. Lo único que como ya viene mezclado con jugo gástrico, ya para uno es asqueroso. Ahora imagínense qué terrible Jonás, que el pez lo vomitó.
O sea que él salió lleno de todo eso, mi querido hermano. Y todo por no haber obedecido. O sea que cuando uno no obedece a Dios y uno se revela al llamamiento de Dios, el Señor siempre lo hace ir a uno, pero lo saca vomitado. Uno quiere escapar de Dios, el Señor lo regresa, pero uno ya viene vomitado. Y una cosa que tuvo que haberle dado gracias a Dios Jonás, y es algo que no nos podemos arriesgar nosotros, y siempre lo he dicho cada vez que yo comparto este tema o hablo sobre Jonás, es que al menos Jonás tuvo la suerte de ser vomitado. Quién sabe si nosotros no vamos a tener la suerte de ser vomitados, sino salir por atrás. Y que va a ser mucho peor, mi querido hermano. Mejor por eso, antes de caer en esta situación, mejor seamos dóciles al Señor. Seamos obedientes al Señor. Mejor atendamos a su voz y hagámoslo de buena gana, antes que el Señor nos meta en el pez y después salgamos o vomitados o por atrás, que sería peor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, para no ser como Jonás, para poder tomar consejo de lo que nos enseña la palabra de Dios y no ser rebeldes a la voz de Dios. Dejamos aquí este capítulo 2, hacemos una oración en este momento. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos confronta, Señor. Gracias por lo que tu palabra nos enseña acerca de tener esa esperanza en ti, a clamar a ti, a buscarte a ti, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a todos, que me ayudes a mí, que ayudes a mis hermanos que están viendo estos devocionales, para que puedan, Señor, para que podamos juntos aprender a estar delante de tu presencia. Para eso no necesitamos libros ni guías. Lo único que necesitamos es apartar ese tiempo para estar contigo, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a orar, porque tampoco sabemos qué pedir, ni cómo hablar. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en la oración, Señor. Ayúdanos para apartar ese tiempo siempre, Señor. Un buen tiempo para estar en tu presencia, llenarnos de ti, descansar en ti, Señor. Que podamos salir llenos, rebosante, como dice aquel salmo, mi copa rebosa de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos y a poder sumergirnos en tu misericordia. Sumergirnos, así como Ezequiel caminó y caminó en el agua, en el río, hasta que hubo un momento que ya no se podía caminar, sino solo nadar. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ese río de tu Espíritu, a nadar en ese río, a descansar en ti, Señor, a reposar en ti. Y ayúdanos a tomar el consejo de tu palabra para no ser como Jonás, y que nuestra desobediencia no nos haga a nosotros ser tragados por un pez y luego vomitados. Mejor, Señor, que obedezcamos como tú quieres, Señor, como tú nos mandas. Ayúdanos y bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Y te doy las gracias porque nos das la oportunidad siempre, cada día, de poderte buscar a ti en oración y en tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente de nuestros devocionales. Siempre les recuerdo que visite nuestra página web, en donde están los enlaces para las redes sociales, especialmente el canal de YouTube, donde estamos subiendo estos devocionales para que usted pueda accesar al canal, poder suscribirse, toque la campanita para que usted reciba las notificaciones cada vez que se sube el devocional, y también para que usted pueda escuchar los demás devocionales. Ya tenemos una buena lista, ya vamos para varias semanas que estamos subiendo estos devocionales diarios. Así que visite nuestra página web. También está el botón de contacto, que es un sobrecito donde usted nos puede escribir, y también está el botón de PayPal para que colabore con nuestro ministerio. Gracias a los hermanitos que fielmente nos están apoyando, y si usted no ha tenido la oportunidad, colabore con nuestro ministerio para que podamos seguir evangelizando. También tenemos una escuela virtual, actualmente la estamos haciendo a través de una plataforma de videollamada, en donde nos estamos reuniendo un grupo de hermanos los días lunes, miércoles y viernes
a las 7 de la noche, hora de Miami. Ya usted calcula en qué hora sería. Centroamérica, bueno, al lado de Houston serían las 6, Centroamérica serían las 5, en California serían las 4, pero también tiene la opción de poderse grabar la clase. Si usted no puede accesar a la hora que la clase es en vivo, usted puede después tener copia de la clase. Tiene un costo de $20 al mes y estamos estudiando la palabra de Dios más a profundidad. Si usted quiere estudiar con nosotros la palabra de Dios, envíeme un correo electrónico para que así usted pueda tener mayor información, o vaya directamente al botón de PayPal. Pues usted da la donación de $20 y usted puede poner un mensaje que también genera un correo electrónico, y en ese correo electrónico le voy a estar mandando los enlaces unos 15 minutos o una media hora antes de que comiencen las clases. Muchas gracias, queridos hermanos, y seguimos en sintonía con la ayuda del Señor en nuestro próximo devocional. Que Dios le bendiga.